Hey, mi hermano. ¿Cómo estás, Carlos? Qué linda la musiquita, me gustó la introducción. Dijimos que iban a haber cosas nuevas en este año y cuando uno empieza a hacer las cosas le llegan. Ah, Realmente es un día maravilloso, pero número uno, gracias a Dios por que estamos vivos. Estamos vivos y tenemos infinidad de razones para dar gracias. Entre las muchas lecturas de este año estoy haciendo uno que es un libro extraordinario que se llama La Busca de Sentido de Viktor Frankl, y él estuvo en el campo de concentración con los nazis, el psiquiatra y profesional de la salud, experimentando todo tipo de experiencias, y aunque yo había escuchado muchas veces su historia, leerla es algo diferente. Así que les recomendamos a todas las personas que traten de buscarlo. Está en español, disponible en muchísimas tiendas, accesible. Realmente es algo impresionante. Y lo primero que uno siente, ¿no?, a los 5 minutos de estar leyendo es el deseo de dar gracias, 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 porque uno se queja de tantas cosas hasta que se da cuenta de lo que es sufrir de verdad. Así que sí, muchas razones para estar muy, pero muy agradecido. ¿Y tú cómo has estado? Pues mira, estamos celebrando hoy como si tuviéramos casa nueva, porque como mencionamos, o sea, las cosas llegan, o sea, hoy estamos probando, nos contactaron, le damos gracias, lo voy a hacer en inglés porque a lo mejor lo escuchan en inglés. We thank Wave Video, o sea, Wave Video nos permitió que estuviéramos haciendo la prueba de su nueva plataforma en línea para conectarnos a través de las diferentes redes sociales, así que realmente todos los videos, todo el sistema, todos lo están controlando ellos. Así que le damos gracias a ellos por todo eso, por apoyarnos y que nos ayudan a, entonces a poder compartir la palabra y hacer todo lo más que hacemos. Pero realmente sobre todo porque, como tú dices, cuando empezamos a estar agradecidos, no importa las cosas, no importa quién te pueda tratar de dañar el día, no permites que te dañe el día porque estás agradecido porque sabes que Dios ha hecho algo grande con tu vida. Y por eso realmente es que estoy súper agradecido en el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Y esta semana es una semana que seguimos con nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Ya estamos en el libro de Levíticos del 24 al 27 aproximadamente. Y hay muchas cosas muy interesantes en esos capítulos, así que no se lo pierdan, pero pedimos que por favor presten especial atención a las bendiciones que hay para las personas que deciden obedecer a Dios. No les voy a hacer ningún anticipo, léanlo, disfrútenlo ustedes mismos. Y Carlos, o sea, pasamos ya un mes, que fue enero. Y ahora ya estamos entonces en el segundo mes que normalmente se comienza a tratar de hacer diferentes cosas, eh, el colorcito rojo, los A corazoncitos. ver, a ver, a ver, mira, mira. Mira, ahí estamos en la competencia, pero hoy yo te gané. El martes pasado me ganaste tú a mí. La cuestión es que estábamos por empezar el programa y mi esposa me dice, tengo algo especial para ti. Ay, qué lindo. Carlos, eh, hablemos, ustedes tienen ya cuánto, como 50 años de casado, ¿verdad? 32, solamente 32 años. 32. Parece medio siglo. Bueno, yo personalmente tengo más que eso. Ay, muchacho, pero este tema, el tema de lo que es el amor, el tema de cómo evaluar la relación de pareja matrimonial, es un tema que a mí desde muy jovencito
me cautivó. Probablemente uno de los primeros libros que leí, teniendo yo, creo que tenía 12 años, era el libro de Luis Palau que decía, ¿con quién me casaré? A los 12. Probablemente, si no era 12, habrá sido máximo 13, 14. Pero Pero es muy temprano. sí, hay un poquito prematuro el muchacho. Esos temas me interesaron siempre. Pero la verdad es que yo doy gracias a Dios de que los maestros que yo he tenido, los mentores, siempre me inculcaron que esos temas, para poder tener buenas relaciones saludables, uno necesitaba prepararse, necesitaba leer. Literalmente, cuando yo tenía 15 años, yo me había leído en español todos los libros que había de amor, noviazgo y casamiento. En mi casa había varios de esos libros. Mis padres compraban libros, los leían, pero también yo usaba la biblioteca del Instituto Bíblico, donde mi padre era director en aquel momento. Así que yo me pasaba horas leyendo de todo lo que había en el tema. Y creo que por eso el Señor me ha ayudado mucho, porque fueron entrando en mi cerebro y en el corazón algunos principios básicos, elementales, para poder tener una relación fructífera. Ese es un elemento. El otro elemento es que tengo que reconocer que tengo una esposa extraordinaria que probablemente no leyó tantos libros como yo, pero que decidió desde el día que me conoció y se comprometió conmigo a amarme, cueste lo que cueste, aún sabiendo que el precio a pagar iba a ser un precio muy alto. Y déjenme decirle, estar casada conmigo, hay que estar pagando todos los días un precio muy alto. Ay, mi amigo, deberíamos tener a Miriam ahí para hacerle la pregunta. Pero un libro que a mí me gustó mucho también, que lo leí en español, en inglés, en audio. eh, Como tú dices, a veces cuando uno empieza a leer con tiempo, a veces le toma tiempo que como que cale ese libro de los 5 lenguajes del amor. Ujú, ujú, Eh, y es interesante cómo a veces uno pensar que a lo mejor uno es de un lado y a lo mejor otro es de otro. ujú, Y para mí te diría que el punto fue revelador. Un ejemplo, siempre por lo regular tratan de decir, y como estamos hablando del amor, que el hombre es contacto físico. ujú, Y es interesante que cuando yo leí ese libro, el contacto físico puede ser un componente para muchas personas, pero cuando él describe la forma de el tiempo de calidad o las palabras de afirmación, o sea, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalo, actos de servicio y contacto físico, son los 5 lenguajes que él describe. Por ejemplo, a mí, yo no me había dado cuenta que a mí me encanta el tiempo de calidad. ujú. Eh, y no es tanto el hacer mucho, pero el tan solo tener tiempo es importante. Y hablando del tema, entonces, el amor que se describe hoy en día, Carlos, es el mismo que se describía antes. Porque tú mencionaste que leíste muchos libros desde un tiempo, pero, o sea, ahora se ama mucho, se habla poquito o nada. Eh, a mí me cuesta mucho decir que todo tiempo pasado fue mejor. Eh, mm, Daría la impresión que sí, pero yo resisto esa tentación. Yo creo que depende de muchísimos factores, de muchísimas estaciones en la vida que uno está viviendo. Lo que sí a mí me parece es que el mayor problema que estamos teniendo hoy en día es que hemos perdido los valores. Por ejemplo, el valor de la permanencia en la relación matrimonial se ha perdido. Antes, en el pasado, la gente cuando se casaba
daba por entendido de que a menos que sea una segunda guerra mundial, ellos iban a terminar su vida juntos. Tú y yo conocemos casos de matrimonios que en 30 años no tuvieron relaciones sexuales, que por 30 años uno miraba para un lado en la cama, el otro para el otro, pero eso no era causa para divorciarse. Hoy en día las causas para divorcio dan risa. Tú lo has dicho. Hay veces que no se valora el punto de querer trabajar juntos. Yo me acuerdo que, no me acuerdo si era mi madre o si era un dicho popular. Decían, es mejor diablo conocido que diablo por conocer. No sé si te acuerdas. Y no estamos hablando de que la otra persona, como hay un video que, que ponen y está esta vocecita que dice, ves que la estoy tocando. Esta serpiente no es venenosa y están tocando a la esposa así y le están sacando video. No estamos hablando de ese punto, pero realmente cuando nos damos cuenta de que muchas veces es como si se estuvieran hablando idiomas diferentes. O sea, el hombre habla de una manera y la mujer entiende otra cosa o al revés. Hebreo, griego, es que el tema de los lenguajes del amor da para hablar todo el año de Café con los Carlos. Pero para mí hay dos claves que me parecen son muy importantes. Una de ellas es que el problema nuestro es que como nosotros tenemos un lenguaje a través del cual nos gusta recibir el amor y dar el amor, que muchas veces entonces al expresar nuestro amor hacia nuestro cónyuge, lo expresamos en base a nuestro lenguaje, en vez de pensar cuál es el lenguaje que mi cónyuge tiene para que yo trate de expresarme no tanto en mi lenguaje, sino en el lenguaje de mi cónyuge. Eso es clave. Y habría, de nuevo, mucho para hablar sobre ese tema, pero lo importante es que tú quieres recibir en un lenguaje, pero a la hora de expresarlo, tienes que pensar en el lenguaje que lo expresa tu cónyuge. El segundo elemento que me parece que es importantísimo es la práctica del lenguaje. Tú puedes tener 1, 2, 3 lenguajes de amor. Generalmente hay un lenguaje primario, un lenguaje secundario y a veces hasta un lenguaje terciario. Pero el tema no es qué lenguaje tú tienes, sino cuánto tú lo practicas. Tú puedes tener un lenguaje de amor, pero si tú no lo practicas, no lo desarrollas, por la razón que sea, tú lo vas perdiendo. Y yo comparo esto con una experiencia personal que yo tuve en los tiempos del seminario. Yo en la época mía de seminario estudié hebreo y el griego. No me gustaron ninguno de los dos, pero especialmente hebreo para mí fue horroroso. ¿por qué? Fue muy complicado. No lo disfruté para nada, así que yo terminé, me gradué, me aprobaron, pero nunca más se me ocurrió agarrar el Antiguo Testamento en hebreo, ni leer nada de eso. No me gustó. A los 10 años, había otra clase en otro seminario y dije, no, tengo que ir a volver a leer. Ya no me acordaba absolutamente nada por no haberlo practicado. Entonces, este es un principio que se aplica también al lenguaje del amor. Tú puedes tener un lenguaje, pero si tú no lo practicas, no lo desarrollas, es como los músculos. Se van perdiendo la fortaleza si no lo practicamos. Así que tienes que conocer cuál es tu lenguaje, tienes que disfrutarlo, tienes que practicarlo, pero también tienes que conocer el lenguaje de tu cónyuge y practicar hablar el lenguaje del otro. Cuando hablamos de hablar el lenguaje del otro, ¿debería solamente todo basarse en un lado? Digamos, a veces escuchamos por cultura, por cosas, que todo se tiene que hacer solo para un lado, digamos. Todo se tiene que hacer específicamente en estos tiempos para la mujer. O que, por ejemplo, que se hagan las cosas solamente como una persona la desea. Que si es amor y hay entre los dos y un lenguaje, no debe haber un proceso de como de comunicación.
para entonces llegar a un punto. Sí, estoy de acuerdo contigo, que tiene que haber un proceso de comunicación. Yo voy a resumir eso con una ilustración. El matrimonio es como un automóvil. Un automóvil, ¿qué automóvil necesita más mantenimiento? ¿El automóvil nuevo, recién sacado del dealer, de la concesionaria? ¿O el auto que tiene 10 años, que tiene 100.000 millas o 170.000 kilómetros? ¿Cuál de los dos necesita más mantenimiento? Bueno, parece que la respuesta es bastante obvia, ¿no? El automóvil más viejo va a necesitar más mantenimiento. Y para sorpresa de la mayor parte de la gente, precisamente los matrimonios que llevamos más décadas de funcionamiento necesitan más mantenimiento que los matrimonios más nuevos. En otras palabras, Carlos, amigo mío, mi matrimonio necesita más mantenimiento que el tuyo. Antes de que alguien tome la idea diferente, aquí no estamos hablando que puedes ir a hacerle trading por un modelo nuevo o que puedes enviar a uno para el cirujano para que salga recapeado y que le cambien la pintura. No estamos hablando de eso, ¿okay? Queremos estar bien claros. Mira, yo siempre me gustó como un hobby, como un pasatiempo, estar alrededor del tema de los automóviles, compra y venta, pero esa idea nunca se me había ocurrido. Me parece que nos haríamos ricos tú y yo si comenzamos un negocio de eso. No, te digo, hay veces que, digo, a veces me da gracia escuchar a mi esposa cuando ella habla con las amistades, lo que hacen para como mantenerse en forma o en figura. eh, Cuando hay algo tan básico de como estamos hablando, de poder entender ese amor y esa conexión y poder tratar de darnos cuenta que el amor tiene una base y hay unas cosas que sí es y otras cosas que no es. Y antes de que se me olvide, vamos a poner un enlace ya prontito porque queremos que te des cuenta dónde está tu relación. Y como el tema de hoy es me ama mucho, me ama poquito o nada, no estamos hablando solamente de la otra persona, sino realmente de que tú te des cuenta, porque hay momentos en que nosotros pensamos que la otra persona a lo mejor no me ama. O nos damos cuenta que, como mencionabas, en la forma en que se presentan las cosas no son las correctas. ¿Cómo poder entonces darnos cuenta dónde estamos? Porque para poder empezar a trabajar, tenemos que saber dónde estamos parados. Por ejemplo, si una persona es impaciente, Carlos, ¿qué hace? Que se ponga una bomba. Eh, yo creo que hay que volver a los principios más básicos. Nosotros me parece que hemos perdido el respeto hace mucho tiempo. Hablamos recién de perder respeto a los valores, a la vida humana, y hemos perdido el respeto también a las personas que hacen el sacrificio de convivir con nosotros. Y para muchos puede ser una bendición por momentos, pero seguramente están pagando un precio por estar al lado nuestro. Entonces, el tema de la paciencia es otro de los grandes problemas, pero vamos a dejar eso para otro programa, porque si no nos vamos a enredar demasiado hoy. Y yo creo que queremos hablar esto de lo que es el amor, y también creo que queremos hablar de la importancia que le da la escritura, la Biblia, ¿no? Así que el pasaje típico tradicional es el de 1 Corintios 13, ¿no? Y entonces en 1 Corintios 13 leemos a partir del verso 4, el amor es paciente, el amor es amable, no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso,
no hace nada que deshonra a los demás, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no lleva registro de los males que le hacen. El amor no se deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad. Siempre protege, siempre confía, siempre espera lo mejor, siempre persevera. La pregunta tuya acerca de la paciencia, lo opuesto a la paciencia es la impaciencia, es la persona que explota fácilmente, ¿no? Tenemos que aprender a controlarnos, tendremos que aprender a cerrar un poquito la boca, pero para poder cerrar la boca primero tenemos que controlar la mente. Espérate. Tú me estás queriendo decir que esta boca se mueve basado en los pensamientos que hay aquí. Ya. La mente controla la boca, la mente controla las emociones. El gran descontrol de acá descontrola el corazón, descontrola la boca, descontrola todo. Así que si aprendemos a cambiar nuestros pensamientos, va a cambiar nuestro vocabulario, va a cambiar nuestras actitudes, va a cambiar nuestra vida. Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Así que entonces, ese amor y esas cualidades que acabamos de leer, Dios hace el cambio entonces primero en nosotros, cambiando todas esas ideas que a lo mejor que hemos tenido de impaciencia, de no ser amable, de ser insensible, de ser egoísta. Y entonces, para yo poder darle a otro. Así que significa que ese proceso tiene que comenzar primero conmigo. Así que, por ejemplo, ese punto de que tú me hiciste hacer esto. O sea, no hay nadie que te pueda hacer algo así, sino que tú tienes que empezar a cambiar tú a través de esa. Por eso es que esa relación es tan importante, ¿no? Con Sí. Dios. Una de las cosas que creo que es muy importante es aprender a reconocer cuando no estamos pensando bien. Cada vez que nos irritamos por algo que nos dijeron, por algo que hicieron, tenemos que inmediatamente detectar eso y reemplazar ese pensamiento por un pensamiento de amor. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí cuando me casé es que mi esposa dijo que uno de los principios para nuestro matrimonio tenía que ser darnos mutuamente el beneficio de la duda. Es decir, muchas veces uno juzga a la otra persona y ella dice, lo hizo por esto y 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 por esto. Y ella me enseñó de que no me apresure a pensar que lo hizo por esto, por esto, por esto y por esto, darle el beneficio de la duda y tener una conversación y preguntar qué pasó, por qué lo hiciste. Y muchas veces cuando uno escucha la intención de la persona era exactamente, no era lo que yo creía que era por esto, por esto y por esto, sino que ella tenía otras razones, ¿no? Entonces, el beneficio de la duda es una de las tantas cosas que nos ayuda, pero para eso hay que ser paciente, o como dicen más adelante, el amor todo lo espera. ¿Qué es lo que espera? Espera lo mejor de la otra persona. En cambio, la primera reacción del impaciente es, me hizo por esto, por esto y por esto. Es la reacción de que siempre estamos juzgando mal a la persona. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona sigue haciendo lo mismo? Por ejemplo, puede que haya una pareja que, por ejemplo, que están intentando y a lo mejor lo están haciendo con sus propias fuerzas. No se han dado cuenta que, por ejemplo, no hay forma de que con sus propias fuerzas puedan hacerlo. Pero si la persona sigue cayendo en la misma área, por ejemplo, si es impaciente, o si es insensible, o si es presumido, presumida, o egoísta, o sea, todo lo que estamos descubriendo que es lo opuesto a lo que habla ese versículo. Sí. De nuevo, ¿no? Acá podríamos dar un par de talleres sobre el tema. Pero yo termino siempre en algo para mí que a mí me ha ayudado mucho. Cuando yo me veo tentado a que quiero cambiar a mi cónyuge, cambio el pensamiento y lo que hago es, bueno, ¿en qué puedo seguir cambiando yo? En vez de intentar pretender que la otra persona cambie, el único control que yo tengo es sobre mí mismo. Por lo tanto,
Si no puedo cambiar a mi cónyuge, es más, yo les recomendaría ni lo intenten. Lo que uno debe cambiar es cómo uno va a enfrentar esa situación de que aparentemente no tiene cambio. Así que algunas cosas rápidas. Primero, si nosotros confiamos en Dios, siempre hay posibilidad de cambio. El enemigo quiere ponernos pensamientos negativos y nosotros tenemos que resistir eso, decir, bueno, no ha cambiado en 1 año, en 2 años, en 10 años, en 15 años, pero eso no significa que no puede llegar a cambiar. Así que yo creo que siempre el elemento esperanza es muy importante. Segundo es, ¿qué puedo yo cambiar? Es decir, si hasta ahora he reaccionado mal ante esa persona que no cambia, ¿de qué manera yo puedo mejorar mi actitud? Porque al fin de cuentas lo único que va a cambiar, por lo menos momentáneamente, es mi actitud hacia mi cónyuge, que no está cambiando por razones justificadas o injustificadas. Y la verdad, Carlos, por lo menos en mi caso, es que mientras más yo lo pienso, más cosas yo tengo que cambiar. Si yo me pregunto de qué manera pudiera hacerla a Miriam más feliz, te puedo asegurar, necesito 35 páginas para llenar, porque yo sé lo que ella está anhelando, yo sé lo que ella necesita. Entonces, ¿para qué pretender cambiarla a ella cuando yo todavía tengo tanto para cambiar? Porque entonces uno de los puntos es darnos cuenta dónde Dios está trabajando en nosotros ahora. Porque cuando Dios está trabajando en nosotros, eso se refleja en quien yo tengo al lado. Entonces, por ejemplo, tú puedes haber tenido situaciones difíciles, pero cuando Dios está trabajando en ti, eso te une a la persona que tienes a tu lado. Porque empieza a ver que Dios está trabajando en ti. La mayoría del tiempo, esa persona entonces ve un ejemplo y dice, mira, a lo mejor también hay áreas en mi vida que Dios pudiera trabajar en mí. Y te diría que ese es el punto por el cual quisimos crear este recurso. Si vas ahora mismo a nuestra página caféconloscarlos.com/amor 2022, porque el año pasado creamos un recurso totalmente diferente, pero quisimos crear algo que pudiera darte una retroalimentación automática. No de que tuvieras que pensar tú, no que tuvieras que hacer, no, sino que aquí automáticamente, cuando vas y comienzas el proceso, te va a preguntar tu nombre, tu correo y tu información. Y lo más interesante es que cuando llegas al final, te va a ayudar a que puedas automáticamente darte cuenta de cómo está tu relación. No tienes que crear un ensayo, no, es solamente, por ejemplo, unas cuantas preguntitas sencillas con decir del 1 al 10, digamos un ejemplo. Mi amor con mi cónyuge durará el resto de mi vida. Y ya está. Por ejemplo, no te estamos preguntando qué es lo que tú quisieras, sino la idea es que te des cuenta y que tú puedas contestar en el día de hoy cómo tú contestarías esa pregunta o las preguntas. Y lo interesante es que la idea es que te puedas dar cuenta dónde está tu relación hoy. Porque si no sabemos dónde estamos hoy, no podemos mejorar mañana. No podemos hacer algo nuevo, buscar, trabajar. Y la idea, si vas, como te mencionamos, si vas ahora mismo a caféconloscarlos.com/amor 2022, y vamos a poner el enlace en la grabación para que ahí puedas apretarlo, puedes entonces hacer el quiz y automáticamente te va a dar, basado en una regla digital creada por el doctor Darío Peralta, que es lo que cuando se utiliza normalmente en persona, cuando se trabaja persona a persona. Pero deseamos trabajar de esa manera para hacerlo más fácil para toda nuestra audiencia,
para crearlo como un recurso y no solamente para las audiencias. A lo mejor tú tendrás amistades que quizás tu relación está teniendo un poquito de problema y es bien fácil empujar, hacer el dedo, decirle, es la culpa de él, es la culpa de ella, tú me haces tener que me enfogone. No, no hay nadie que te pueda hacer que te enfogone. O sea, el odio, el enfogonamiento no pasa de persona a persona. O sea, eso sale y comienza en ti. Tú tienes que tomar la decisión de poder comenzar a trabajar para que Dios haga el cambio en tu vida. Esta herramienta les va a ayudar a evaluar tres cosas. En primer lugar, les va a ayudar a evaluar el nivel de la intimidad, cómo está entre estas dos personas que componen el matrimonio. Les va a ayudar a evaluar el nivel de compromiso y les va a ayudar a evaluar el nivel de romance que tienen. Son 15 preguntas, la tienen que contestar cada una del 1 al 10. Si contestas en una pregunta un 10, por ejemplo, la primera pregunta dice, comparto con mi cónyuge información profundamente personal sobre mí. Obviamente, si tú no compartes con tu cónyuge tu información más íntima, ¿con quién la vas a compartir? Ahí obviamente tienes un serio problema, pero si tú sí la compartes, entonces tú te puedes poner ahí perfectamente un 10, es decir, la amo, no poco, no cero, no nada, sino que la amo mucho y estoy dispuesto a exponerme en mis mayores debilidades, ¿no? Así que estas 15 preguntas, cuando tú las respondas, te van a ayudar mucho a evaluar tu situación presente. Y yo creo que este elemento de la situación presente es muy importante. Cualquier evaluación que tú hagas, la evaluación de los lenguajes del amor, la evaluación del lenguaje del amor matrimonial, cualquier evaluación que tú hagas, lo que tú hiciste hace un año en este momento no cuenta. Uno cambia tanto. Así que yo el lenguaje del amor en mis 32 años casado ha estado fluctuando muchísimo. Y lo mismo va a suceder con esto. Así que hazlo ahora. Después de acá a 6 meses te vuelves a evaluar. Mi sugerencia es que lo hagas primero a solas. Probablemente el impacto que te va a dar es bastante duro. Es como que te dan un cachetazo, ¿no? Porque la tendencia no es a pensar que el otro no me ama, pero cuando tú haces esta evaluación te das cuenta que quizás el que está flojo en el amor eres tú. Y después, entonces, sería muy bueno que cuando respondas esto seas brutalmente honesto contigo mismo, porque nuestra tendencia es disfrazar, es disimular, es tratar de subir un poquitito. No. Sé brutalmente honesto. Y entonces luego comparte esto con tu cónyuge que también lo haga y después el día del amor tengan unos hermosos momentos para compartir los resultados, pídanse perdón y chocolates, una linda tarjeta, salir a comer afuera, aunque sea tomar un café si es posible. Pero el énfasis que queremos hacer los dos, Carlos, es amor es más que chocolates, amor es más que tarjetas, el amor es más que un día. Tenemos 365 días del año para demostrar que amamos de verdad. Y por supuesto, los chocolates y las flores tendrán su ocasión, serán bienvenidas, las palabras dulces, cariñosas, pero no concentremos eso en un día al año. Hagámoslo como un estilo de vida. Así mismo. Así que, queridos amigos, ha sido lindo el poder verles nuevamente. Vayan a caféconloscarlos.com/amor2022 para que de ahí entonces puedan pasar por la experiencia de darte cuenta dónde estás para que así puedas mejorar y crecer y celebrar este día de la amistad. Así que nos vemos la próxima semana en el mismo canal a las 3 de la tarde de hora del este. Sí, que espérate, la semana que viene es el Día de los Enamorados. Claro. Sí.
El martes. El lunes, creo que es lunes. El lunes. Ah, bueno, tengo que checar otra vez. Bueno, mi gente, un placer. Nos vemos prontito y hasta la próxima. Nos vemos.